Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Electrónica Salvaje. Soy Javier Juárez. Me llaman Flaco. En esta ocasión vamos a hacer una esmeriladora, una lijadora, utilizando un viejo disco duro con conexión ID. También te voy a explicar para que el giro sea permanente, no se esté deteniendo. Para eso tenemos que retirar todos los tornillos que están aquí en la parte frontal. Recuerda que trae uno abajo de la pegatina de la etiqueta. Aquí ya le retiré la aguja, la aguja que trae y los imanes. Aquí ya nomás tengo el puro disco. Aquí es por donde te voy a explicar cómo hacerlo para que quede el giro permanente. Y lo vamos a conectar esta vez con un eliminador. Un eliminador de 12 voltios. Entrada 110 o 220 y salida 12 voltios. Vamos a estar utilizando también un regulador. El 7805. Y este es el eliminador que vamos a estar utilizando. Es 12 voltios. 2 amperios. Espero se alcance a apreciar. Si conectas con 1 amperio no te va a funcionar. Necesita de ser de 2 amperios o por lo menos amperio y medio para que te funcione, ya que de lo contrario no te va a funcionar al 100%. De plano no va a arrancar el disco. Esta es la parte trasera del disco. Y mira, aquí es donde le vamos a hacer un puente para que sea el giro permanente y no se esté deteniendo. Eso te lo voy a explicar más adelante. También vamos a hacerle un pequeño corte al disco para que se preste a la hora de que quieramos lijar algo. De repente no se puede. ¿Por qué? Porque viene hundido el disco y no se presta. Aquí es donde le vamos a hacer el corte. Yo utilizo la herramienta casera que hicimos aquí en el taller. Si tú no tienes, pues utiliza una cegueta o algo para poderlo cortar sin que le hay que quitarle primero el disco para que no vayas a dañarlo, y ya posteriormente lo cortamos. Ya que esté bien cortadito, te queda mucho mejor la maquinita o la esmeriladora o lijadora, como le quieras nombrar. También vamos a estar utilizando, yo voy a utilizar lija del grano número 80. Tú puedes utilizar la que mejor se adapte o el proyecto que vayas a hacer. Aquí con un lapicero hacemos el círculo, y si tienes un compás te queda mucho mejor. Si tienes un compás, te recomiendo que le reduzcas unos 2 milímetros a la medida que tenga el compás. ¿Para qué? Para que te quede un poquito más preciso, ya que de repente hay que estarlo recortando un poco porque llega a rozar con la base del disco. Mira, aquí ya lo tengo medio recortado, pero al final hay que darle otro pequeño recorte. No se te olvide hacerle el de aquí en medio. No es esta medida, también sácala con el compás dependiendo la rosca que traiga tu disco duro, porque si haces la medida que trae el disco pues te llega también a quedar, no llega a embonar después cuando le ponemos la rosca que va encima. Ahorita aquí vamos a ver cómo es el consumo y vamos a estar utilizando, te digo, un regulador. Aquí quiero que cheques, tenemos los 12 voltios, lo vamos a echar a andar. Y esto es lo que nos consume: 230 miliamperios en una sola línea, en la línea de 12 voltios. En la línea de 5 voltios nos consume también lo mismo. Aquí lo vamos a echar a andar para que veas cuánto es lo que consume. Quiero que cheques. Mira, ahí tenemos los 4 o los 5 voltios en la línea de los 5 voltios, ya que se alimenta este disco duro con 12 voltios y 5 voltios. Ya que si tú no cuentas con el regulador, el 7805, también lo puedes alimentar con dos fuentes, o sea, con una de 12 voltios y una de 5, y también te va a funcionar. Puede ser otro próximo video para explicarte todas esas conexiones, que también no son las mismas, son muy fáciles. Por si de repente no tienes, ya que si tú cuentas con tu fuente ATX, pues no tienes que hacer nada de esto. Mira, este es el regulador. Aquí yo lo coloqué en la misma carcasa del disco, ya que llega a recalentar un poco, no mucho, pero sí se llega a calentar un poquito. Ya que si tú no lo quieres colocar acá, pues ponlo en un disipador para que te funcione de la mejor forma. Aquí le vamos a poner una lija al disco. Te digo, la lija que sea de tu conveniencia, dependiendo de lo que vayas a esmerilar o a lijar o a pulir. No sé cuál sea la palabra correcta. Puedes reparar tus puntas del cautín. Y mira, aquí tenemos los 5 voltios. Ahí está trabajando el disco.
Ahora te voy a mostrar más adelante cómo se llega a detener el disco y qué es lo que lo tienes que hacer, perdón, para que el giro sea permanente y no se te esté deteniendo, ya que si lo conectas así sin el pequeño truco que le hacemos o lo que se le tiene que hacer por donde van el cable de datos, se va a estar deteniendo, va a estar trabajando a lo mejor unos 30 segundos y se va a estar deteniendo, y ya haciéndole lo que te voy a mostrar más adelante te va a funcionar mejor. Mira, aquí está conectado ahora a la línea de 12 voltios para que vayas viendo. Aquí tenemos los 12 voltios. Aquí a la hora que conectamos, por lógico, ¿verdad? Es a la hora que arranca. Y posteriormente te digo, hay que hacerle el corte al disco, una parte de a la mitad, o sea, que no te vayas a llevar a donde va el motor, hasta donde llega el motor, a donde te expliqué anteriormente, se le hace el corte. Te digo, ya que sea que utilices una cegueta o la máquina que hicimos en el taller o que tengas en el taller. Si tienes un Dremel, pues te va mucho mejor, ¿verdad? Pero ya la gente que tiene un Dremel, pues ya tiene otro tipo de aparatos más modernos, no tiene necesidad de estar haciendo esto. Mira, estas son las puntas caseras de cautín que yo aquí las reparo, ya que si tu punta es nueva pues no te recomiendo que la repares de esta forma porque la vas a echar a perder. Pero si son caseras como las que yo hago aquí en el taller, pues aquí te va más que bien. Mira, aquí es donde te quiero indicar, mira, que no se puede porque topa, el disco está hundido y no se puede, no se presta. Entonces para eso hay que hacerle el recorte. Tenemos que hacer un recorte al disco, más bien a la carcasa del disco, para que pues, lo puedas utilizar de una mejor forma. Mira, esta es la maquinita que yo utilizo. Aquí yo ya lo tengo previamente cortado para hacerlo más rápido el video. Y mira, nomás te voy a mostrar hasta dónde es a donde se corta. Igual al principio del video te explico dónde se corta. Mira, esta es la parte que no vamos a utilizar del disco, para que así se preste mejor y podamos utilizarlo de una mejor forma, para que podamos poner, te digo, puedes reparar tus desarmadores planos, puedes sacarle filo a las brocas. Aquí voy a poner este pequeño palito para que, como no tiene lija, no se me maltrate el disco, pero para que veas cómo se presta de una mejor forma, haciéndole ya el recorte al disco. Entonces ya lo agarramos de este lado y ya se presta mucho mejor, ya que de lo contrario que no tenga el corte, mira, sería de esta forma y no está hundido el disco y no se puede. Vas a encontrar de repente unos discos que vienen al ras, esos pues no le tienes que hacer nada de corte, porque así va a funcionar, porque queda exactamente la lija por fuera, o sea que no necesitas hacerle ningún recorte. Pero cuando vienen de esta forma hundido, que son la mayoría de discos, pues es necesario hacer ese tipo de recorte atrás, bueno, más bien a la carcasa donde viene el disco duro, para que, o a la parte del disco duro, el metal, espero me estéis explicando, para que no se esté deteniendo, perdón, para que puedas hacerlo. Y mira, aquí es donde te quiero mostrar que cheques más o menos el tiempo, para que veas cómo se detiene el disco, ya que de repente pues tú vas a estar muy entretenido, muy sacándole punta o algo, y de repente se te va a detener el disco. Es lo que no queremos, queremos que el disco sea permanente, que se quede girando, ¿verdad? Hasta que acabes de hacer el proyecto que estés haciendo. Mira, aquí se va a detener de repente el disco y es lo que te vuelvo a repetir, no queremos que nos pase eso. Es donde vamos a tener que hacerle un puente en donde va el cable de datos. Si tú tienes el cable de datos, pues te va también más que bien. Para que no le hagas ese tipo de puente, utilizas el cable de datos y vas a puentear el primer pin o el primer conector de que tiene hasta abajo contra el último que va hacia arriba. Ahorita aquí te voy a explicar. Mira, esta es la parte donde te digo que le vamos a hacer el conector. A lo mejor no se alcanza a apreciar bien, pero trae dos hileras, una abajo y una arriba. En la de abajo, en la de la extrema izquierda, vamos a conectar abajo mira, yo utilizo esto. Tú le puedes poner un interruptor para que no tengas que estar dejando apuchado el pulsador que yo aquí tengo, sí, el pulsador. Tú le pones un interruptor para que a la hora que ya empezó a hacer el giro, como si lo prendieras, y se va a quedar el giro permanente. Mira, te digo que en la parte de abajo va en el primer pin y en la parte de arriba en el último, pero arriba, y de esa forma vas a tener el giro permanente. No se te va a estar deteniendo el disco.
va a estar funcionando hasta que acabes de hacer tu proyecto. Mira, este es el que yo utilizo de un microondas, pero lo más recomendable es que le pongas un interruptor para que ya se quede fijo y no lo tengas que estar puchando y estar deteniendo, para que puedas utilizar las dos manos. Ya poniéndole un interruptor, a la hora que ya empezó a girar el disco, ahora sí que como si lo prendieras o activas el interruptor, y de esa forma va a estar el giro permanente. Ahorita aquí lo vamos a hacer, te voy a hacer la demostración para que veas. Aquí primero vamos a ver que cuánto es el tiempo más o menos que tarda el disco en girar. Y mira, aquí vamos a hacerlo para que veas que ya se queda permanente el... Mira, aquí yo voy a puchar. Y de esa forma ya no se va a detener el disco. Ya va a tardar el tiempo que lo tengas que estar utilizando. De repente al inicio va a tratar de hacer como que se detiene, como que no, pero ya cuando hace bien contacto, te digo yo porque estoy utilizando este tipo pulsador, no sé el nombre del, que lo retiré de un horno de microondas, pero tú al conectarle o al colocarle, perdón, un interruptor, pues tú lo dejas ya así fijo. Aquí mira, hay que tenerlo lo tenemos que tener puchado o apretado para que no se detenga el disco. Y por lógica, si tú le pones un interruptor, ya se queda permanente, o sea, ya se deja así como si estuviera conectado o prendido, y ya siempre va a estar el giro. Mira, ahí ya no se va a detener, ahí ya para nada se detiene el disco. Ya nomás por lógico hay que ponerle su lija. Y te vuelvo a repetir, dependiendo del trabajo que vayas a hacer, es la lija que le vas a colocar. Yo le pongo del grano 80 y me va más que bien, pero hay personas que vienen aquí a hacer su maquinita y le ponen algunas más delgadas, dependiendo, te digo, para qué lo quieras utilizar. Y ahí vas a tener una maquinita muy buena y no se va a estar deteniendo, va a quedar fijo el disco, va a estar permanentemente girando sin necesidad de que se esté deteniendo. Cualquier cosa, házmelo saber en la caja de los comentarios y te estaré resolviendo a la brevedad posible. Mira, aquí ya lo desconectamos y es la forma de que pues ahora sí ya se detuvo. Aquí ya nada más le colocamos su lija y queda lista la maquinita.